Hay momentos en la vida en los que el alma simplemente ya no puede más. No es un grito físico, no es un escándalo exterior, pero por dentro, algo se rompe. Una sensación profunda, silenciosa y firme que dice, esto ya no lo soporto más. Es en ese instante, cuando el dolor de permanecer igual supera el miedo a cambiar, que se enciende una chispa. Pero esa chispa no es aún el cambio. Es solo el inicio, una puerta que se entreabre. Porque la verdadera transformación, aquella que moldea tu mente, tus emociones y tu realidad, no ocurre en el instante en que decides rendirte al cambio. Ocurre cuando eliges conscientemente dejar de vivir anclado en el pasado y te abres a crear un futuro desde la conciencia del presente. Joe Dispenza nos invita a mirar este proceso con una lente científica y espiritual al mismo tiempo. Él no habla de fórmulas mágicas, sino de mecanismos profundos que rigen nuestra mente y cuerpo. Lo que él nos propone es una revolución silenciosa, dejar de ser el mismo pensamiento repetido, dejar de cargar las mismas emociones de siempre, dejar de actuar como si estuviéramos atrapados en un ciclo eterno, y atrevernos a ser alguien completamente nuevo. Pero ese alguien nuevo no se construye de la noche a la mañana, ni desde el deseo superficial. Se forma cuando tomamos la decisión de observarnos desde la conciencia y romper con los automatismos que han definido nuestra identidad. La ciencia de la mente humana nos dice que, al llegar a cierta edad, alrededor de los 35 años, más del 95% de lo que somos es pura programación. Sí, somos como un software que se ejecuta en piloto automático. Nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras reacciones, todo se ha repetido tanto que ya no lo cuestionamos. Y eso significa que, aunque conscientemente queramos cambiar, si no intervenimos en el subconsciente, seguiremos actuando desde las mismas memorias, los mismos patrones, las mismas heridas. Y aquí surge la gran pregunta, ¿cómo salgo de ese ciclo? ¿Cómo dejo de vivir desde el pasado y empiezo a diseñar una vida nueva, una identidad nueva, un destino diferente? El primer paso para salir del ciclo del pasado es reconocer que, si estamos creando nuestra vida desde memorias emocionales antiguas, entonces seguimos construyendo el mismo futuro una y otra vez. Cada pensamiento que tenemos genera una señal eléctrica en el cerebro. Y cada emoción que sentimos emite una señal química en el cuerpo. Si pensamos igual y sentimos igual todos los días, estamos conectando los mismos circuitos neuronales, activando los mismos patrones. Y, sin saberlo, creando exactamente la misma realidad. Eso es lo que Joe Dispenza llama vivir en el pasado. Porque si tus pensamientos son iguales a los de ayer, tus emociones son las mismas que las de hace un año, y tus decisiones nacen del mismo lugar herido, entonces no estás creando algo nuevo, estás repitiendo una versión vieja de ti mismo. El cuerpo se convierte en la mente. Es decir, la química emocional que cargas se convierte en tu estado dominante. Ya no necesitas pensar para reaccionar. Simplemente lo sientes y actúas como siempre. Es el piloto automático más profundo que existe. Entonces, ¿cómo romperlo? Dispenza nos dice algo poderoso. Si quieres cambiar verdaderamente, tienes que empezar por observarte. Volverte consciente de lo inconsciente. Y eso comienza por hacerte una pregunta todos los días. ¿Desde qué emoción estoy viviendo? ¿Desde qué pensamiento estoy actuando? Porque si no te haces consciente de eso, el resto del día seguirás igual, respondiendo al mundo como lo has hecho siempre, con las mismas quejas, los mismos hábitos, las mismas excusas. Cambiar significa dejar de ser el mismo. Y eso implica dejar atrás esa versión que se queja, que vive con miedo, que culpa al pasado, que repite las mismas historias internas sin cuestionarlas. No es sencillo. El cuerpo protesta. La mente se resiste. Porque todo en ti ha sido entrenado para seguir ese camino automático. Pero si logras interrumpir ese patrón, aunque sea por unos minutos al día, entonces estás sembrando una nueva posibilidad. El verdadero desafío del cambio no está en desear algo diferente, sino en sostener esa intención incluso cuando todo tu cuerpo quiere regresar a lo conocido. Porque cuando intentas hacer algo distinto, tu mente empieza a gritar, esto no es seguro, esto no eres tú, no funcionará. No porque te quiera hacer daño, sino porque has sido entrenada para protegerte de lo incierto.
Pero lo incierto es precisamente el terreno donde nace la transformación. No puedes convertirte en una nueva versión de ti mismo si no estás dispuesto a caminar por territorios que nunca antes has explorado emocional ni mentalmente. Joe Dispenza explica que el cuerpo ha aprendido a sentirse cómodo con ciertas emociones, incluso si son negativas. El enojo, la tristeza, la culpa, pueden convertirse en adicciones emocionales. Y cada vez que intentas dejar de sentirlas, tu cuerpo reacciona como si estuvieras renunciando a algo vital. Por eso muchas personas, aun sabiendo lo que tienen que hacer para cambiar, no lo hacen. No porque no quieran, sino porque no logran sostener la incomodidad de salir del patrón. El cuerpo entra en ansiedad, el corazón se acelera, la mente lanza pensamientos automáticos para sabotear el proceso. Es como si tu antiguo yo luchara por no morir. Aquí es donde la ciencia se encuentra con la espiritualidad. Porque ese momento de incomodidad no es un error, es la señal de que estás cruzando una barrera interna. Estás reprogramando tu biología, estás reescribiendo tu identidad. Cada vez que eliges no reaccionar como antes, estás enviando una nueva señal al cerebro. Y si repites esa elección el tiempo suficiente, empiezas a instalar una nueva red neuronal, un nuevo estado del ser. Eso es neuroplasticidad, la capacidad del cerebro de cambiarse a sí mismo con base en nuevas experiencias conscientes. Pero este trabajo no es superficial. No se trata solo de pensar positivo o de repetir frases vacías. Se trata de comprometerte con una práctica diaria de observación, intención y coherencia. Por eso Joe insiste tanto en la meditación, no como un ritual espiritual aislado, sino como un entrenamiento neurobiológico. Cuando meditas con intención, no estás escapando del mundo, estás reentrenando a tu mente para habitar un estado más elevado de conciencia. Estás diciendo, hoy no seré esa versión de mí que reacciona por miedo. Hoy elijo estar presente, con propósito, con apertura. Cuando decides cambiar de verdad, no estás simplemente adoptando un nuevo hábito, estás desmantelando una identidad. Estás dejando atrás una forma completa de ser que ha estado contigo por años, quizá por décadas. Y ese proceso, aunque profundamente liberador, no ocurre sin resistencia. Joe Dispenza lo explica claramente. Tu cuerpo ha sido programado para ser tú de una forma muy específica. Esa programación no está solo en tu mente, sino en tus células, en tus reacciones automáticas, en tu química interna. Por eso, cuando comienzas a pensar diferente, actuar diferente, sentir diferente, tu cuerpo entra en un estado de alarma. No sabes si estás en peligro o simplemente rompiendo cadenas. Y aquí ocurre algo fascinante. Tu biología empieza a revelarse. Puedes sentir ansiedad, nerviosismo, incluso síntomas físicos. Pero eso no significa que estés haciendo algo mal. Todo lo contrario. Es la señal de que estás saliendo del territorio conocido de tu personalidad condicionada. Es el viejo yo intentando conservar su trono. El cuerpo lanza señales para que regreses al patrón anterior. Pensamientos de duda, impulsos para reaccionar como siempre, una necesidad casi urgente de volver a lo de antes. Pero si logras permanecer presente en medio de ese caos interior, algo poderoso ocurre, comienzas a recuperar tu libertad. Esa libertad no es inmediata ni mágica. Es progresiva, construida a base de repetición consciente. Cada vez que eliges responder diferente, estás instalando una nueva posibilidad. Cada vez que no caes en el drama, en la queja, en la culpa, estás reafirmando una identidad futura, más coherente con lo que deseas crear. Dispenza lo llama volverse creador deliberado. Y esa es una de las ideas más revolucionarias de su enseñanza. Tú no eres víctima de tu genética, ni de tu pasado, ni de tu entorno. Eres un ser capaz de transformar su realidad interna, y con ella, su experiencia externa. Pero esto requiere una cosa: compromiso diario. No basta con entender la teoría. No es suficiente con mirar videos o leer libros. Hay que practicar. Hay que sentarse cada mañana y recordar quién quiere ser. Respirar con intención. Visualizar con claridad. Sentir la emoción de lo que aún no ha ocurrido como si ya estuviera ocurriendo. Porque el cuerpo no distingue entre una experiencia real y una intensamente imaginada.
Y si logras enseñar a tu cuerpo cómo se siente ser esa versión futura de ti, entonces lo que antes parecía imposible empieza a parecer inevitable. En ese momento, ya no vives desde el pasado. Vives desde la visión. Ya no te guían tus memorias dolorosas, sino la energía de lo que estás llamado a encarnar. No es fácil. Hay días en que fallas, días en que caes, días en que te olvidas. Pero no importa. Cada intento es una oportunidad para reforzar el nuevo camino. Cada vez que vuelves a elegir, aunque sea después de tropezar, estás tallando una nueva ruta neuronal. Estás enviando una señal clara al universo. Estoy listo para convertirme en alguien nuevo. Una de las revelaciones más profundas de la neurociencia contemporánea, y que Joe Dispenza ha enseñado incansablemente, es que el pensamiento no solo interpreta la realidad, sino que la modela. Cada pensamiento repetido activa un circuito neuronal. Y cada circuito reforzado a lo largo del tiempo se convierte en una red automática, como un río que excava su cauce. Así funcionan los hábitos mentales. No son solo ideas pasajeras, sino caminos estructurados en tu cerebro. Y cuanto más transitas por ellos, más reales se vuelven. Así que si pasas años pensando desde el miedo, desde la escasez, desde el rechazo, tu sistema nervioso se vuelve experto en generar esas experiencias, incluso cuando la realidad ya no lo justifica. Por eso, cambiar no es cuestión de fuerza de voluntad momentánea. Es una obra de ingeniería interna. Necesitas construir nuevas autopistas mentales, nuevas rutas emocionales. Y eso se hace a través de la repetición consciente. Pensar un nuevo pensamiento no es suficiente. Tienes que pensarlo tantas veces, con tanta claridad y emoción, que el cuerpo comience a creerlo. Que la química interna se ajuste a esa nueva señal. Que el sistema hormonal se alinee con esa visión. Y en ese momento, lo que antes era un sueño empieza a sentirse familiar. Ya no es una fantasía. Es una frecuencia emocional sostenida. Aquí entra en juego algo poderoso, la coherencia. Dispenza explica que no basta con tener pensamientos positivos si tu corazón late con angustia. Si tu mente dice sí pero tu cuerpo dice no, estás emitiendo una señal contradictoria. La coherencia cardíaca es el estado en el que tu mente, tu cuerpo y tu campo energético vibran al unísono. Es cuando lo que piensas, sientes y haces están en la misma dirección. Y ese estado no solo es sanador, sino magnético. Desde allí, tu intención tiene fuerza, tu oración tiene profundidad, tu presencia tiene impacto. Y este principio no es místico, es medible. Estudios con electroencefalogramas y sensores cardíacos muestran cómo, en estados de meditación profunda y emoción elevada, el cerebro entra en ondas coherentes y el corazón regula su ritmo de forma armónica. Es como si todo tu ser se volviera un instrumento afinado. En ese estado, tu campo electromagnético se expande. Y ese campo, que rodea tu cuerpo, influye no solo en tu biología sino en la realidad que te rodea. No es magia, es física cuántica aplicada a la conciencia. Pero alcanzar ese estado requiere práctica y humildad, porque en el camino hacia la coherencia, salen a la luz todas las incoherencias. Es como si el proceso mismo de elevarte sacara a la superficie todo lo que está desalineado. Viejas heridas, creencias limitantes, emociones no resueltas. Todo eso aparece no para detenerte, sino para ser visto, sentido y liberado. Esa es la purificación interior de la que tantas tradiciones espirituales hablan, ahora comprendida también desde la ciencia de la mente y el corazón. Por eso, no temas si al meditar o al intentar cambiar, surgen emociones difíciles. No es señal de fracaso, es señal de limpieza. Estás moviendo capas profundas de ti que antes estaban dormidas. Estás despertando a un nuevo nivel de responsabilidad. Ya no puedes culpar al pasado, al entorno o al destino. Ahora sabes que tú eres el arquitecto de tu estado interior. Y que al cambiar ese estado, todo lo demás empieza a ordenarse desde adentro hacia afuera. Lo que muchas personas no comprenden es que el universo no responde tanto a lo que dices que quieres, sino a la energía desde la cual lo estás pidiendo. Puedes desear salud, abundancia, amor o paz, pero si tu campo emocional está saturado de ansiedad, carencia o duda, entonces la señal que estás enviando al campo cuántico es incoherente.
Y el campo responde siempre con precisión. No a tus palabras, sino a tu vibración. Joe Dispenza insiste en algo revolucionario. Para cambiar tu vida, no debes esperar que la realidad cambie primero para luego sentirte diferente. Debes empezar por sentirte diferente primero, incluso antes de que el cambio externo ocurra. Ese es el verdadero poder creador de la conciencia. Si logras generar dentro de ti una emoción elevada, gratitud, amor, confianza, gozo profundo, y sostenerla más allá de las circunstancias, entonces estás entrando en un nuevo nivel de coherencia. Estás adelantándote a la experiencia. Estás creando un puente vibracional hacia esa realidad deseada. Imagina lo que esto significa. Significa que no necesitas tener todo resuelto para sentir paz. No necesitas ver la solución para sentir certeza. Puedes elegir una emoción elevada como un acto de fe neuroquímica. Y al hacerlo, estás enviando una señal poderosa al campo cuántico. Una señal clara, coherente, sostenida. Y esa señal tiene impacto, porque en ese campo, donde todo está interconectado más allá del tiempo y del espacio, las frecuencias que emites son tan reales como las acciones que tomas. Pero este proceso exige algo que pocos están dispuestos a hacer: soltar la identidad vieja. Esa identidad que se acostumbró al sufrimiento, al drama, a la espera. Esa parte de ti que aprendió a obtener atención a través del dolor, que cree que necesita sufrir para merecer. Cambiar de verdad implica morir simbólicamente a ese yo del pasado. Implica cerrar capítulos emocionales con total responsabilidad, sin culpas, sin victimismo. Implica elegir cada día quién quieres ser y actuar desde ese nuevo lugar, aunque todavía no tengas pruebas externas. Aquí entra una práctica clave: la meditación como tecnología de transformación. Joe Dispenza no la propone como una técnica esotérica, sino como una forma sistemática de desconectarte de tu mundo exterior, de tus sentidos, de tus rutinas, de tu historia, para reconectar con tu mundo interior, donde toda creación comienza. Al cerrar los ojos y respirar de manera consciente, al enfocar tu atención en el presente, al observar tus pensamientos sin juzgarlos, empiezas a recuperar el mando de tu sistema nervioso. Y poco a poco, la mente analítica se calma, el cuerpo deja de anticipar el pasado, y la conciencia se expande más allá de la forma. En esos momentos de presencia, lo que antes parecía imposible empieza a sentirse alcanzable. Porque no estás atrapado en lo conocido. Estás accediendo al vacío fértil de lo cuántico, al campo de todas las posibilidades. Y desde allí, puedes sembrar una intención, una imagen, una emoción, una nueva versión de ti mismo, y sostenerla el tiempo suficiente hasta que el cuerpo lo crea, hasta que tu campo energético lo emita, hasta que la realidad lo refleje. En este proceso de reprogramación profunda, llega un momento decisivo en el que el cuerpo, que ha sido condicionado por años a reaccionar con miedo, culpa o frustración, comienza a rebelarse. No porque quiera perjudicarte, sino porque ha sido entrenado para mantener el control. El cuerpo, que ha memorizado durante décadas cómo sentirse estresado, ansioso o limitado, no entiende por qué ahora estás decidiendo actuar diferente. Entonces lanza señales: una incomodidad repentina, una urgencia emocional, una voz interna que te dice: esto no tiene sentido, esto no está funcionando, vuelve a lo de antes. Este punto es crucial, porque es justo allí cuando estás tocando el borde de tu viejo yo. Estás al borde del cambio real. Y si te detienes en ese instante, si cedes al antiguo programa, si vuelves al patrón emocional conocido, entonces pierdes la oportunidad de cruzar al otro lado. Pero si, por el contrario, logras mantenerte firme, observar sin reaccionar, respirar y sostener tu intención a pesar del ruido interno, entonces algo poderoso comienza a ocurrir. El cuerpo empieza a aprender un nuevo estado del ser. Joe Dispenza lo explica con precisión científica. La repetición de una emoción elevada, combinada con una intención clara, crea una nueva red neuronal. Y si esta red se activa una y otra vez, se convierte en una nueva firma energética, en un nuevo patrón biológico. Tu cerebro empieza a funcionar de una manera diferente. Tu corazón entra en coherencia. Tu sistema endocrino responde. Y poco a poco, sin darte cuenta, tu realidad exterior comienza a alinearse con esa vibración interna que ahora emites de forma constante.
Pero no basta con hacerlo una vez. La transformación requiere constancia. Debes elegir todos los días no volver atrás. Debes convertir tu vida interior en una práctica. No como una obligación, sino como una forma de honrar al ser en el que estás convirtiéndote. Meditar, escribir tus pensamientos, agradecer por anticipado, observar tus emociones, mantenerte consciente en medio del caos. Todo eso forma parte del nuevo yo. Porque no estás simplemente cambiando un hábito, estás naciendo de nuevo desde dentro. Este es el principio del empoderamiento cuántico. Comprender que no eres una víctima de tu entorno, sino el arquitecto consciente de tu campo energético. Que no estás aquí para reaccionar al mundo, sino para influirlo desde tu coherencia. Que tu pasado no tiene la última palabra, porque en cada instante presente tienes la oportunidad de elegir algo diferente. Y cuando haces esa elección con el corazón abierto y la mente presente, estás reescribiendo tu historia. Es por eso que el verdadero milagro no es lo que ocurre afuera. El verdadero milagro es cuando ya no reaccionas como antes. Cuando te enfrentas a la misma situación, pero ya no sientes lo mismo. Cuando alguien te provoca y eliges la paz. Cuando la vida te presiona y eliges respirar. Cuando la mente quiere escapar y tú decides quedarte. Ese es el signo de que has empezado a cambiar realmente. Porque el yo que antes reaccionaba ya no está al mando. Y el yo que ahora emerge, es el reflejo de tu conciencia más elevada. Muchos se preguntan, ¿cuánto tiempo tomará para que mi vida cambie? Pero esa no es la pregunta correcta. El verdadero enfoque debe ser, ¿cuánto tiempo puedo mantenerme coherente con quien quiero ser, sin importar lo que suceda a mi alrededor? Porque no se trata de esperar a que algo cambie fuera de ti para sentirte diferente, se trata de cambiar primero por dentro, aun cuando lo exterior no haya dado señales. Es ahí donde nace la verdadera maestría interior. Cuando puedes permanecer centrado, agradecido y alineado con una visión elevada de ti mismo, incluso cuando todo parece lo contrario. Joe Dispenza insiste en que debemos dejar de vivir como si nuestras emociones dependieran de las condiciones externas. Porque si cada vez que algo malo ocurre tú reaccionas con enojo o miedo, entonces eres esclavo de tu entorno. Pero si eliges mantenerte elevado, incluso frente al conflicto o al rechazo, entonces estás comenzando a tomar el control consciente de tu campo cuántico. Eso es lo que diferencia a quienes transforman su realidad de quienes repiten su pasado. Unos actúan desde la conciencia, los otros desde la programación. Y esto no es una teoría bonita, es ciencia. Cada emoción elevada, como la gratitud, el amor, la compasión o la alegría, genera un campo electromagnético medible, coherente y expansivo. Mientras que las emociones de baja frecuencia, como el resentimiento, el juicio o la desesperanza, contraen ese campo y te atan al pasado. Por eso, cuando eliges elevar tu energía a diario, no solo estás pensando bonito, estás literalmente enviando nuevas señales al universo. Estás alterando tu química interna, tu sistema inmunológico, tu frecuencia cerebral. Estás reescribiendo la forma en que interactúas con la realidad. Pero esto requiere algo más que conocimiento, requiere práctica espiritual y emocional. Requiere fe en lo invisible. Fe en que si mantienes una intención clara y un corazón abierto, la vida responderá en el momento perfecto. Porque lo que está en juego no es solo atraer una nueva oportunidad, un nuevo amor, una nueva salud. Lo que está en juego es convertirte en alguien que vibra tan alto que ya no necesita atraer, porque todo lo que corresponde a esa frecuencia aparece por resonancia natural. Imagina despertar cada mañana no como una repetición del pasado, sino como una creación consciente. Abrir los ojos y decir, hoy me permito ser diferente. Hoy agradezco lo que aún no veo. Hoy actúo como si ya fuera quien deseo ser. Y sostener esa decisión durante el día. No solo en la meditación, sino en la vida real. Cuando alguien te critica, cuando algo sale mal, cuando te sientes cansado, ahí es donde se demuestra si tu transformación es verdadera o solo un deseo pasajero. La mayoría de las personas no logran cambiar porque viven esperando a que el mundo les dé permiso. Pero el alma despierta no necesita condiciones externas. Sabe que el poder está en su interior. Sabe que cada emoción sostenida es una semilla plantada en el campo cuántico. Sabe que cada elección consciente es un paso hacia la libertad.
Porque transformar tu vida no es un evento, es una práctica diaria, una comunión contigo mismo, una revolución silenciosa que comienza cuando decides dejar de vivir como antes. Hay un momento, profundamente sagrado, en el que una persona se da cuenta de que ha estado esperando toda su vida a que algo o alguien le devuelva el poder, y entonces comprende que ese poder nunca estuvo fuera. Es ahí cuando deja de buscar culpables, deja de repetir historias de víctima, y se sienta en silencio a encontrarse consigo misma. Ese instante de claridad, aunque breve, es más transformador que 1000 consejos. Porque en ese silencio comienza la verdadera sanación, cuando ya no se trata de cambiar al otro, sino de cambiar la forma en que tú existes frente a la vida. Joe Dispenza enseña que no hay proceso de cambio sin incomodidad. Y esto es vital entenderlo, porque muchos abandonan su transformación justo cuando comienza a doler. No saben que ese malestar no es una señal de fracaso, sino de evolución. Porque cada vez que decides actuar de forma distinta a tu programación, el cuerpo protesta. El cerebro empieza a liberar sustancias de abstinencia emocional. Te pide que vuelvas al miedo, a la ira, al juicio, porque eso es lo que conoce. Pero si en ese momento tú te mantienes firme, si eliges no reaccionar como antes, entonces algo se rompe. Y lo que se rompe no es tu mundo, es tu vieja identidad. Cambiar es morir para volver a nacer. Es rendirte sin debilidad. Es vaciarte de lo que ya no te sirve para poder recibir lo que tu alma anhela. Y ese proceso, aunque profundamente interno, tiene efectos medibles. El corazón entra en coherencia, el sistema nervioso se regula, las ondas cerebrales se estabilizan, y todo tu campo energético se reordena. Estás entrando en alineación con una versión más elevada de ti. No es magia, es neurociencia aplicada a la espiritualidad cotidiana. Dispenza insiste en que, si deseas ver cambios consistentes, debes practicar diariamente. No basta con hacerlo una vez a la semana o cuando te sientas inspirado. Es una decisión firme, casi como un voto sagrado contigo mismo. Hoy elijo ser quien realmente soy, no quien el pasado me enseñó a ser. Esa constancia es lo que moldea tu nueva personalidad. Porque no puedes esperar un nuevo destino sin una nueva identidad. Y no puedes sostener una nueva identidad si no reprogramas, desde el fondo, tu mente subconsciente. ¿Y cómo se hace eso? A través de la repetición con emoción. No basta con repetir afirmaciones vacías. Debes sentirlas, encarnarlas, vibrarlas. El cuerpo necesita saber que hablas en serio. Cuando meditas visualizando una vida diferente y logras emocionarte profundamente por ella, tu cerebro no distingue si es real o no. Simplemente comienza a conectar nuevas redes neuronales como si ya estuviera ocurriendo. Y si repites eso día tras día, entonces llegará un momento en que dejarás de recordarte como la persona rota que fuiste, y comenzarás a sentirte como la persona libre que estás siendo. Cuando comprendes que puedes entrenar tu mente como un músculo, todo cambia. Ya no te ves como alguien a merced del azar, de las emociones o del pasado. Te ves como el creador consciente de tu experiencia. Y eso no significa que todo será perfecto o que nunca sentirás dolor otra vez. Significa que, incluso en medio del caos, tienes una brújula interna que te guía. Una conciencia despierta que no se deja arrastrar por los impulsos del viejo yo. Porque ya no reaccionas como antes. Ahora eliges. Joe Dispenza lo resume con una verdad profunda. Si quieres cambiar tu realidad, debes cambiar la forma en que piensas, sientes y actúas todos los días. No de vez en cuando, no cuando la vida te dé permiso, sino cada día como un acto de compromiso contigo mismo. Porque tu cerebro, tu corazón, tu cuerpo, todos están escuchando. Cada pensamiento repetido es un ladrillo en la estructura de tu destino. Cada emoción sostenida es una señal que el campo cuántico traduce en experiencias. No estás aquí para sobrevivir apenas. Estás aquí para expandirte, para evolucionar, para experimentar la plenitud de lo que eres capaz de ser. Pero nadie podrá hacerlo por ti. La transformación no se hereda, se encarna. Se construye desde la intimidad de tu práctica diaria, desde esos minutos de silencio donde eliges mirar hacia adentro en lugar de escapar hacia afuera. Cada vez que te sientas y meditas, estás diciendo al universo, estoy listo para vivir en coherencia con la grandeza que hay en mí.
Y aunque el mundo externo tarde en reflejarlo, tu mundo interno ya habrá cambiado. Y ese cambio interior es la verdadera victoria. Porque una mente entrenada, un corazón en paz y un alma despierta, no necesitan nada más para sentirse completos. Desde ese estado, la vida se convierte en un espejo de tu nueva conciencia. Deja tu me gusta, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Gracias por acompañarnos en este camino de transformación interior.